Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Presentamos nuestro proyecto participativo. Para esto, debemos tener como base las actividades anteriores desarrolladas en el curso de DPCC. Ustedes en estas actividades diseñaron y ejecutaron su proyecto participativo. Pues, en esta sesión, ese proyecto será transmitido a través de una exposición argumentativa. Pero, ¿qué es una exposición argumentativa? La exposición de manera general es una presentación ordenada de ideas que realiza un orador frente a un auditorio, frente a un público. Al ser una exposición argumentativa, el rumbo, el objetivo que tiene esta cambia. No solo busca informar sobre un tema, no. Se enfoca más en convencer a su público, en convencer a la audiencia de una opinión o punto de vista que pueda tener el exponente. Para esto, el expositor se apoya en gestos, volumen de voz, con el objetivo de enfatizar sus ideas. En resumen, la exposición argumentativa es una presentación ordenada de ideas cuyo objetivo es convencer a la audiencia. Para esto, el expositor utiliza diversos recursos como los gestos, el volumen de voz y la vocalización. Estructura de la exposición argumentativa. En esta sección te explicaré a grosso modo cuáles son los tres elementos básicos y fundamentales de una exposición argumentativa. Primer elemento, la introducción. En la introducción se presenta el saludo. En la introducción se saluda al público y se anuncia el tema que voy a tratar, además de la tesis o postura del orador. ¿Cuál es su punto de vista con respecto al tema que va a tratar? Luego está el desarrollo. En el desarrollo se presentan los argumentos que sostienen la tesis o postura. Los argumentos es la información que he recopilado, todo lo que he investigado sobre el tema y que avale mi tesis, que respalde mi punto de vista. Recuerden que el objetivo de una exposición argumentativa es convencer a tu público. ¿Y cómo vas a convencer a tu público de que tu tesis es cierta? En base a tu investigación. Esta investigación son tus argumentos, los cuales van a respaldar tu opinión o tu punto de vista. Por ejemplo, para darles algo simple, imaginemos que la tesis de mi exposición es: las sirenas existen y viven en las profundidades del mar. Esa es mi tesis, esa es mi postura, ese es mi punto de vista. ¿Qué debo hacer yo para convencer al público de que lo que digo es cierto? Tengo que investigar sobre el tema y recabar información que apoyen esa postura. Testigos que hayan presenciado avistamientos de sirenas, fotografías reales que demuestren que las sirenas existen, investigaciones que se hayan realizado en diversos países donde afirman que las sirenas existen, todo ello que apoya mi tesis, mi planteamiento, va a formar parte de mis argumentos. Bien, después de la introducción y el desarrollo, culminamos con la conclusión. En la conclusión se recapitulan las ideas más importantes de toda la exposición, es decir, se presenta una síntesis de la misma. Esos son los tres elementos fundamentales de una exposición argumentativa. Claro que lo podemos desglosar para mayor comprensión y eso lo haremos casi al final de la clase.
Espero que hasta aquí se haya comprendido. A continuación pasaremos al objetivo de nuestra sesión. Planificamos nuestra exposición argumentativa. Previamente se explicó qué es una exposición argumentativa. ¿Para qué? Para que tú puedas realizarla y exponer tu proyecto participativo. Es aquí donde yo te guiaré en tu planificación, en todo ese proceso para que puedas llevar a cabo tu exposición. Así que atento a las siguientes secciones. Número 1. Identificamos la información, ideas claves, reflexiones y conclusiones de las diferentes áreas. La experiencia de aprendizaje 5 consta de 5 áreas. Estas 5 áreas han tocado el mismo tema, cada una en su propio rubro. Bien, lo que vas a hacer es recopilar la información más importante, la conclusión más relevante para que lo implementes en tu exposición, tanto de ciencias sociales, de DPCC, de matemática, de ciencia y tecnología, como de comunicación. De estas 5 áreas debes rescatar conclusiones por cada una de ellas. Toda esta información te ayudará a armar los argumentos de tu exposición. Número 2. Revisa el proyecto participativo que desarrollaste y registra las ideas claves. Tienes diseñado tu proyecto participativo, ya lo ejecutaste. Lo que queda es extraer la información más importante de todo ese proceso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí te brindaré ciertas pautas y preguntas claves que te ayudarán a encontrar esa información. Paso 1. Identificación y selección del asunto público. ¿Cómo encontrarás esto? Con la siguiente pregunta. ¿Qué problemática desarrollaste en tu proyecto participativo? Paso número 2. Indagación y sistematización de la información. ¿Cómo encontrar eso en mi proyecto? Respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué información recabaste en tu investigación? ¿Qué información relevante puedes extraer de toda tu investigación? ¿Qué encontraste en tu investigación? Paso número 3. Diseño del proyecto participativo. ¿Cómo encuentro esta parte? Respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo está elaborado tu proyecto participativo? Paso número 4. Ejecución del proyecto participativo. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo ejecutaste tu proyecto participativo? Y paso número 5. Evaluación y reflexión del proyecto participativo. ¿A qué conclusiones llegaste después de ejecutar tu proyecto? Son 1, 2, 3, 4, 5. Por cada paso hay una pregunta. Estas preguntas te ayudarán a encontrar la información clave de todo tu proyecto. Responde estas 5 preguntas para que tengas la información más importante de tu trabajo y esta información llevarla a tu exposición. Una vez hecho esto, pasamos a la sección 3. Número 3. Organiza tu exposición utilizando la siguiente ficha. Esta ficha consta de 2 partes. En la primera parte te orientará un poco sobre el rumbo que tomará tu trabajo y en la segunda parte organizará la información de tu exposición. Es importante que trabajes esta ficha. Veamos, por el ámbito de la orientación. Preguntas orientadoras. Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu exposición argumentativa? ¿Con qué finalidad lo haces? ¿Cuál es el objetivo de tu exposición argumentativa? Responde. Siguiente pregunta. ¿Cuánto durará tu exposición argumentativa? ¿Qué tiempo aproximado crees tú que tendrá tu exposición? 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos. ¿Qué tiempo aproximadamente crees que te llevará todo el desarrollo de tu exposición? Tercera pregunta. ¿A quiénes estará dirigida tu exposición? ¿Quién será tu público? ¿Quiénes te escucharán? ¿Hacia quiénes va ese mensaje?
Cuarta pregunta. ¿De qué manera podrías captar la atención de las personas? ¿Qué recursos puedes usar para captar la atención de tu público? Y quinta pregunta. ¿Qué recursos de apoyo puedes utilizar en tu exposición? ¿Qué materiales? Sea papelógrafos, gráficos, estadísticos, diapositivas, videos, ¿qué materiales, qué recursos puedo usar yo en mi exposición para complementarlo? Después de responder estas preguntas, orientando el objetivo de nuestra exposición, pasaremos al contenido de la misma, y es aquí donde nos trasladamos a la segunda parte de la ficha. Secuencia de la exposición argumentativa. Bien, esta ficha es muy importante porque te ayudará a organizar la información de tu exposición. ¿Recuerdas que en la primera parte de la clase te mencioné los 3 elementos fundamentales de una exposición argumentativa? Sí, eran 3. En esta oportunidad puedes ver 1, 2, 3, 4, 5. Te mencioné que se podía desglosar, de tal manera que puedas organizar mejor la información. Veamos cada uno de estos elementos. Apertura. En la apertura debe estar tu presentación personal, el saludo al público, nombre completo, grado de estudios y el colegio al cual representas. Buenas tardes, público en general. Mi nombre es Juan Ramos. Pertenezco al tercer grado de secundaria de la institución Nuestra Señora de la Asunción de Chilca. Todo ello lo escribes al lado. Tenlo como un apunte, como un guión, para que no se pierda. Luego viene la introducción. En la introducción damos a conocer el tema y la postura que defenderemos, o sea, nuestra tesis. Recuerda que esta exposición está basada netamente en tu proyecto participativo, por lo tanto, ¿cuál será el tema que tocarás en tu exposición? Será la problemática de tu proyecto participativo. ¿Qué tema tocaste en tu proyecto participativo? ¿Cuál es ese problema en el cual te enfocaste? Lo presentas y explicas un poco sobre ese problema. Además, tienes que dar a conocer tu postura sobre esa problemática. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu tesis sobre ese problema que has planteado en tu proyecto participativo? Todo ello va en la introducción. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo presentamos los pasos del proyecto participativo. Toda la información que recopilaste antes, esa información primordial la explicas en el desarrollo. Además, los argumentos para sustentar los logros alcanzados, la investigación propia que has tenido sobre ese tema y la información que puedas rescatar de las 5 áreas primordiales. Toda la información que podemos tener sobre el tema lo desglosas y lo ordenas en el desarrollo, además de las dificultades que has tenido y las propuestas que han surgido a raíz de ese proyecto participativo. Toda la información que tengas que respalde y avale la tesis, tu punto de vista. Ojo, el desarrollo, toda esa información no puede ir en contra de tu tesis, todo lo contrario, debe avalar, debe respaldar tu punto de vista. Por eso es que has elaborado ese proyecto participativo, porque quieres erradicar un problema. Por lo tanto, tú estás en contra de ese problema y ese proyecto explica por qué debemos acabar con ese problema. Bien, luego tenemos la conclusión. En la conclusión mencionamos la idea final de la exposición, una síntesis, y llamamos a la acción a la audiencia. Invitamos al público a que también forme parte de este proyecto participativo para erradicar el problema que escogiste. Finalmente está el cierre. En el cierre nos despedimos del público, nos despedimos de la audiencia
y agradecemos por escucharnos. Toda la información que puedas extraer de cada elemento en mención de la apertura, introducción, desarrollo, conclusión y cierre, apúntala al lado. El cuadro es pequeño, tú amplíalo. Apunta absolutamente todo lo que vas a decir en cada elemento. De esta manera, la práctica de tu exposición será más fácil. Una vez que termines de llenar esta ficha con toda tu exposición y todos los elementos completados, vas a elaborar tu material de trabajo, sea tus papelógrafos, material estadístico, diapositivas, lo que necesites para explicar y para apoyar tu exposición. Bien, espero que hasta aquí se haya comprendido y ahora nos queda pasar a la actividad y o reto del día de hoy. La actividad consiste básicamente en realizar una exposición argumentativa sobre tu proyecto participativo. Grábala en un video. En resumen, llevarás a cabo todo lo explicado en clase. Aquí te lo transmito. Paso 1. Recopila información de las 5 áreas y de tu proyecto participativo. Recuerda que esta información va en tu exposición. Paso número 2. Planifica y organiza tu exposición en las fichas compartidas. Las acabamos de ver. Es importante que trabajes estas fichas para organizar mejor tu información. Paso número 3. Graba tu exposición argumentativa. Claro, recuerda que antes de grabar debes practicar tu exposición en base a la ficha que elaboraste en el paso 2. Además, debes tener listo todos tus materiales de apoyo. Y paso número 4. Envía tu grabación a la docente. Recuerda que esta ficha es muy importante. Es básicamente el guión de tu exposición argumentativa. Esta ficha te ayudará a presentar correctamente tu exposición. También puedo decir que esta ficha me ayudó a elaborar el siguiente instrumento de evaluación, que consta de 5 criterios. 5 criterios para evaluar tu exposición. Primer criterio: se presenta correctamente a la audiencia indicando su nombre y apellido completo y el grado que está estudiando, ¿sí o no? Segundo criterio: da a conocer el tema y la tesis o postura que defiende, ¿sí o no? Tercer criterio: presenta el proceso de su proyecto participativo, los argumentos que sustentan sus logros en cada paso y las ideas presentadas en otros cursos, ¿sí o no? Cuarto criterio: utiliza recursos no verbales de forma estratégica, gestos y movimientos corporales y ajusta el volumen de su voz adecuadamente, ¿sí o no? Quinto criterio: presenta la idea final de su exposición y se despide agradeciendo a la audiencia, ¿sí o no? Esta ficha tiene mucho que ver con la ficha anterior, así que te recomiendo usarla. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido. Cualquier duda sobre su exposición me la hacen saber. Si tienen dudas en sí sobre el contenido de su proyecto participativo, se lo hacen saber al docente de DPCC. Pero cualquier duda sobre el desarrollo de su exposición, me hacen la consulta respectiva a mí. Así que nada, espero que se cuiden. Hasta luego.